continuar. Y vamos a compartir entonces este documento que lo voy a poner luego en el aula. Entonces aquí contiene, digamos, de hecho lo que vamos a trabajar esta semana. ¿Sí? Vamos a empezar a trabajar con lo que se llama la integral de Riemann. En realidad, yo al menos conozco dos integrales. ¿Sí? Una es la de Riemann, que es la integral con la que nosotros trabajamos, ¿cierto? Y hay otra que no aplica en el contexto nuestro. Se usa con otro tipo, perdón, se usa en otro contexto. Así que nosotros en realidad simplemente la vamos a llamar la integral. Pero su nombre formal en realidad es la integral de Riemann, porque justamente fue el señor Riemann el que la inventó. Eso vamos a trabajar hoy día y ya mañana vamos a estar trabajando con Burrows y después el teorema fundamental del cálculo. Creo que esos básicamente son los temas que nos corresponden esta semana. Yo también hice un cambio en el aula porque en teoría nosotros esto de las particiones, que es el tema que vamos a trabajar hoy día, lo debíamos haber visto la semana pasada, pero ya lo mudé, ¿cierto?, para esta semana, que vamos a ver estos temas, ¿no? Bien. Entonces, voy a hacer un dibujito, porque necesito explicar geométricamente esto, ¿no? Si me quito la pizarrita. Nosotros hasta el momento hemos calculado la antiderivada y de hecho ya la hemos empezado a llamar integral. Y vamos a mostrar, digamos, con algunos dibujos lo que vamos a hacer ahora y que justamente se relaciona con esta idea, ¿cierto?, de que la integral es, y su aplicación más importante, ¿cierto?, para nosotros va a ser calcular un área. Entonces voy a dibujar el eje X y el eje Y, y voy a dibujar una función. Ah, champe, tengo... Voy a dibujar una función. Es una gráfica así de algo... ¿No? Entonces, voy a decir que aquí tengo un número A, y por aquí voy a decir que tengo un número B. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vamos a llegar a concluir, ¿cierto? Y para dónde va esto, ¿cierto? Es que el área que correspondería a el área bajo la curva, esto sería una curva que podemos llamar igual a f de x. Bajo la curva igual a f de x. Y entre x igual a A y x igual a B, ¿no es cierto? Y obviamente también y el eje de x, ¿no es cierto? Que lo vamos a churar ahora. Voy a churar con otro color. Sería todo eso, ¿cierto? Ouch, ya me pasé ahí, pero ¿ustedes me entienden? Todo eso, ¿cierto? Sería, toda esa área sería en realidad, la vamos a escribir la integral y aquí le vamos a poner unos extremos, van a ser los numeritos entre el A y el B, de f de x, de x. ¿Sí? Entonces nosotros lo que vamos a llegar es a concluir, ¿cierto?, cómo se inventó en realidad esta integral. Y esa es la discusión que vamos a tener hoy día, ¿no? Y esto justamente surge, y la notación que vamos a empezar a usar es esta, y lo vamos a llamar a esta la integral definida, porque ya no va a ser una función, va a ser un número, va a ser el área. Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a plantear, y para poder llegar a concluir esta idea de la integral de Riemann, es que vamos a construir lo que vamos a llamar una partición, y vamos a dividir el intervalo AB. En teoría, ¿cierto?, la división se hace en términos de infinitos intervalos. ¿Sí? Pero nosotros obviamente que lo vamos a hacer con algunos bien particulares, con un 2 o 3 nada más. ¿Sí? Entonces, aquí eso ya me quedó mal porque debería de... borré todo. Bueno, no importa.
debería achurar, ¿cierto? Eso, pero ya no lo hice. Y acá. Bien, entonces construí, dividí el intervalo en 3 partes y acá dibujé 3 rectángulos. ¿Cierto? Los rectángulos, ¿cierto? Todos van a tener una base, ¿cierto? Que va a estar sobre el eje X y van a tener una altura que va a ser en algún punto que toca a la función. ¿Sí? Y esa forma, ¿cierto?, en que nosotros construimos estos rectángulos en el contexto de la altura también va a tener importancia. Y por eso yo mencionaba de que, en teoría, en realidad, lo que uno hace es que construye infinitos intervalos. Por eso, y también esto yo lo había comentado en algún momento, ese gusanito, ¿cierto?, que uno dibuja cuando escribe una integral, es en realidad una S. Porque esto va a ser una suma, que va a ser F, te fijas, va a ser las alturas de los rectángulos, por la base, que van a ser los de X, y esa suma va a ser infinita. ¿Te fijas? Voy a sumar, partir en infinitos intervalos, en un n cuando el n tiende a infinito, voy a escribir el límite cuando n tiende a infinito, ¿cierto? Y esa va a ser mi integral. ¿Sí? Vamos a ir mirando algunos dibujitos a continuación en un rato más. Creo que los tengo aquí. Ah, no, lo tengo en otra cosita. Sí, lo voy a buscar enseguida. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, el dibujito que lo vamos a dejar pendiente mientras lo encuentro. Pero mientras tanto vamos a empezar a definir, te fijas, esos rectángulos. Y vamos a hablar entonces de la base y de la altura. ¿Ya? Así que eso es lo primero que necesito antes de empezar, ¿cierto?, a plantear este asunto de la integral de Riemann. Ya, entonces ahora vuelvo al PDF. Y aquí ya me había adelantado con esto. Vuelvo a este PDF. Y como mencionaba entonces, para construir, ¿cierto?, la integral vamos a necesitar entonces esta idea de los rectángulos. Y vamos a partir entonces suponiendo que tenemos una función, ¿cierto?, y un intervalo. Lo primero que nos vamos a centrar en el intervalo. Y entonces voy a dividir ese intervalo. Y lo voy a dividir, ¿no es cierto? Y vamos a ver un ejemplo a continuación, ¿cierto? Pero primero lo vamos a expresar en forma general. Voy a dividir ese intervalo, que es el AB, lo voy a dividir en n subintervalos. Y eso lo hago, ¿cierto?, eligiendo n menos 1 puntos que están entre el A y el B. Siempre tengo que partir del A y tengo que terminar en el B. ¿Sí? Si yo parto antes o parto después, ¿cierto?, o me paso, ¿cierto?, ya no estoy entre A y B. Y la idea es que sea, ¿cierto?, entre el A y el B. Ya, entonces, vamos a hacer un ejemplo enseguida para ir comentando estas cosas. Vamos, voy a cambiar mi hojita. Ejemplo. Bien, sin hablar de la función, voy a dar el intervalo, y esto es lo que quería, antes de plantear la definición, quiero plantear lo siguiente. Voy a decir en el intervalo del 1 al 3. Chao, tengo que hacerlo cerradito ahí. Lo voy a dibujar, voy a hacerlo bien grande, porque quiero aumentar. Voy a decir el 1, voy a poner el 2 acá, y voy a poner el 3 allá. Ya, entonces, mira lo siguiente. Si yo les digo a ustedes, quiero construir 2 subintervalos. ¿Cuántos puntos necesito meter entre el 1 y el 3? 1. ¿Cierto? Entonces necesito un punto. Podría ser el 2, ¿cierto? Podría partirlo en la mitad. Si yo le digo a usted, necesito construir 3 subintervalos, ¿cuántos puntos necesito entre el 1 y el 3?
Necesito 2 puntos. No sé, podría ser. Y esto lo vamos a discutir en un rato más. ¿Cómo puedo hacer esa partición? ¿Sí? Si lo voy a dividir en partes iguales, si no lo voy a dividir en partes iguales. La verdad es que en un contexto donde la suma en sí, si n tiende a infinito, me da lo mismo, porque voy a obtener el mismo resultado. En los casos nuestros, ¿cierto? Cuando estamos hablando de una evaluación, nosotros usualmente lo que hacemos es que les pedimos hacer una partición con 2 o 3 rectángulos, ¿ya? Y que calculan algo. Es decir, una suma como las que vamos a ir viendo a continuación. Ya, voy a volver a la PDF. ¿Por qué estaba haciendo ese comentario? Porque quería explicar por qué aquí dice dividimos A, B en n subintervalos, no necesariamente iguales, eligiendo n menos un punto entre A y B, ¿cierto? Yo creo que con el ejemplo quedó claro por qué es n menos 1, ¿sí? Es lo mismo, ¿cierto? Que si yo tengo un hilo y digo, lo voy a cortar en la mitad. ¿Cuántos cortes hago? 1. Si tengo un hilo y digo, lo voy a partir en 3 partes, ¿cuántos cortes hago? 2. ¿Cierto? Es la misma idea, porque tengo un principio y un fin. El A y el B ya están fijos. Entonces, todo lo que meto de puntos están adentro. ¿Sí? No corto ni en el A ni en el B. Eso ya están. Y esos puntos, ¿cierto?, que elegimos, los vamos a llamar x sub 1, x sub 2, x sub 3, hasta el x sub n menos 1, porque el x sub n va a ser el b, y entonces van a estar adentro, ¿cierto? Eso es lo que quiero decir con esto, que van siempre estrictamente menor, porque son cada uno distintos. Y segundo, entonces, ya como definición, a esa partición usualmente usamos la letra P para indicar, ¿cierto?, la colección de números que van a ir adentro, que van a ir en la partición. Usualmente sí incluimos el A y el B, ¿cierto? Para dar más refuerzo, ¿cierto? Que estamos dividiendo el intervalo A-B completamente, considerando el A y considerando el B. El intervalo parte y termina en el A y en el B. Ya. Entonces ahora, otra definición importante es lo que vamos a usar la delta. ¿Sí? Usamos la delta X sub I para hablar de la longitud de cada uno de estos subintervalos. Entonces, lo que se hace, ¿cierto?, es que se van restando uno con el otro. ¿Sí? Se van restando y uno calcula, ¿cierto?, el ancho de ese intervalo. Vamos a ver un ejemplo a continuación. Ya, vamos entonces a la pizarrita y vamos a escribir un ejemplo. Vamos a tomar este mismo ejemplo de este intervalo. Voy a borrar esto. ¿Sí? Vamos a hacerlo en esto. Ya, entonces, como dije, si tengo que construir una, y este número usualmente uno lo llama 2, ¿cierto? El número de subintervalos. Entonces digo, si n igual a 2, es decir, tengo 2 subintervalos, yo podría construir una partición, mira, esto la voy a llamar P, y decir que sería la partición 1, 2, 3. Te fijas, uno lo que hace es denominarla, ¿cierto?, como los puntos. Esa es la partición. Las particiones en sí, ¿cierto?, no son únicas. Yo podría llamar a otra, mira, le voy a poner una P con una estrellita, y voy a decir que esa va a ser el 1, mira, el 2.5 acá y el 3. En este contexto, ¿cierto? Es bastante importante, creo yo, para no confundirse, ¿cierto? Ese 2,5 que usualmente uno usa como decimal, ¿cierto? La coma. Creo que en este contexto es mejor usar el punto, ¿sí? Porque si no se genera mira, si yo pongo la coma ahí, te fijas que parece que dijera 1,2,5,3. Entonces no es buena idea. Así que aquí uno puede usar o fracciones o puntos. ¿Sí?
Otra idea sería, por ejemplo, usar punto y coma acá. Pero eso tampoco no es muy común porque nosotros separamos los elementos en un conjunto por comas, no por punto y coma. Así que eso sería como más correcto en realidad. ¿No? Entonces, fíjense, para la primera partición que inventamos, ¿cómo sería el delta? Dijimos que los delta x sub i, voy a escribir acá la definición, serían, yo lo que hago es que resto, ¿cierto? Los elementos, es decir, resto el x sub i menos el que viene antes. X sub i menos el que viene antes. Y menos 1. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Eso quiere decir entonces que para el primero, ¿cierto? Yo voy a restar en esta primera partición 2 menos 1 y me da 1. Después digo delta x sub 2 y digo entonces 3 menos 2 igual a 1. Entonces, bien, voy calculando, ¿cierto? La diferencia de los puntos y calculo el ancho de los intervalos. En cambio, en la otra, delta x1 sería, aquí tendría 2.5 menos 1 sería 1.5. Y el delta x2 sería en este caso 3 menos 2.5. Y eso sería 0.5. En el primer caso, los anchos fueron iguales. En la segunda es distinto. Y igual cubro todo el intervalo. Pero la diferencia, ¿cierto?, es que en este caso es constante. Por eso nosotros a veces, cuando tenemos estos intervalos que son constantes, escribimos delta x solamente. ¿Sí? Y decimos que el delta x igual a 1. ¿Ya? Eso es entonces, como mencionaba, la base de nuestro intervalo. Vamos ahora a volver al PDF. ¿Sí? Estamos mezclando las definiciones con los ejemplos para tratar de mostrar a qué es lo que se refiere. ¿Sí? Bien, entonces, estos serían, ¿no es cierto?, las bases de nuestro rectángulo. ¿Sí? Y por otra parte, ¿cierto?, tenemos como última definición en esto sería entonces lo que llamamos la norma de una partición, que va a corresponder al máximo de los delta x sub i. ¿Qué es lo que son los delta x sub i? ¿Cierto? Son el ancho que van a tener los subintervalos. Entonces, como mencionaba, no siempre una partición va a ser regular, que usualmente ese nombre lo usamos cuando tiene el mismo ancho. Y cuando no es regular, ¿cierto? La norma entonces va a ser el máximo de esos anchos. Si en cambio la norma, la partición es regular, es decir, todos los subintervalos tienen el mismo ancho, entonces va a ser ese delta X. Vamos entonces a ver, vamos a volver a la pizarra para escribir en el ejemplo, ¿cierto? ¿Cuál sería la norma de cada una de esas ¿cierto? En este ejemplo, entonces, se fija, para la primera partición, voy a escribir con otro color, azul, para la primera partición, entonces, la norma de P sería igual a 1. Los anchos son constantes, ¿cierto? Y sería el mismo. En cambio, para la segunda partición, que llamamos con una estrellita, un asterisco, la norma sería 1.5, porque elijo el máximo, ¿sí? A eso se refiere, ¿cierto?, esta definición que habla de la norma. Es simplemente elegir el máximo. ¿No?
en el contexto de todo esto de las... todo esto. He estado... paréntesis. Se me ocurrió como una idea de... Voy a hacer un paréntesis. Voy a cambiar la hojita. Vuelvo al tiro a esto. Un paréntesis. Los PBI. Estaba pensando yo que en el contexto de un PBI, nosotros para preguntar en el control, estaba pensando en hacer una pregunta que aparezca un texto, ¿no es cierto?, donde se plantee esta idea de el PBI, ¿no es cierto?, un problema planteo, ¿cierto?, y que entonces después se hagan, no sé, 2 preguntas en relación a esto. Entonces que ustedes van a tener que resolver esa ecuación y entonces van a tener que responder 2 preguntas. Se me ocurre que 2 preguntas es una buena medida, porque este tipo de preguntas tienen una mayor dificultad, ¿cierto? Y tampoco creo que sea buena idea poner 3, ¿cierto? Porque creo que ya si no pudiste resolver la ecuación diferencial, no vas a poder responder 3 preguntas, entonces eso igual es complicado. Pero creo yo que vale este tipo de problema esa idea, ¿no? Le planteé esto al otro profe que hace el curso en Santiago y estoy esperando entonces la respuesta. Así que después vamos a conversar con más detalle esto. También creo yo que sería una buena idea, también eso se lo propuse al profe, que en total sean 9 preguntas. De selección múltiple. Espérenme. Sí, pues si se acuestan ahí con 4 alternativas. Y prefiero, y yo realmente prefiero 9 preguntas versus 10, porque si tú respondes 5 preguntas buenas, ya de inmediato tienes un 56 en realidad. En cambio, si tienes 5 de 10, tienes un 50, y ahí entonces uno se la juega mucho con el tema de la aprobación y todo. Así que por eso yo creo que no es una buena alternativa. La ideal en realidad sería que fueran muchas más, pero también hay un tiempo limitado, ¿cierto?, para responder, entonces no creo que sea buena idea hacer tantas preguntas, ¿no? Eso es entonces lo que quería comentar, ¿no? Eso en paréntesis. Vuelvo a la pizarrita y estábamos acá, ¿no? Entonces, como se dieron cuenta, cuando yo hice esta partición, ¿cierto? Fui así como, voy a hacerlo así, voy a hacerlo como muy intuitivo o como a la pinta mía nomás, ¿cierto? Nosotros vamos a plantear ahora cómo construir una partición y al menos vamos a hablar de 2, ¿no es cierto? Una sería simplemente al azar en realidad y otra sería usando la lógica de las progresiones, ¿sí? Podemos usar una progresión geométrica o una progresión aritmética, ¿sí? La verdad es que, y por eso me acordé del tema de la evaluación, porque lo que yo iba a decir es que justamente en el contexto de las evaluaciones, nosotros nunca somos como tan estrictos de decir, construye una partición geométrica o construye una partición aritmética. Nosotros más bien les decimos, construya, ¿te fijas? O incluso en algunos ejercicios la partición la damos, ¿sí? Y yo creo que en este contexto, para estas evaluaciones, la partición la vamos a tener que dar, ¿sí? Para que lleguemos a un valor más o menos, para que lleguemos al mismo valor. Si decimos que hay que construir una partición, podríamos llegar a cualquier valor, ¿ya? Bien. Voy a volver entonces al PDF. Y... chanfle, me pasé. Y entonces, como mencionaba, me pasé de nuevo. ¿Dónde estoy? Formas de construir. Aquí está muy al final de la hojita. Esto. Entonces vamos. Formas de construir una partición. ¿Sí? Entonces, las más comunes, como mencionaba, son la geométrica y la aritmética. La geométrica la vamos a mencionar,
¿sí? Pero en realidad nosotros no la vamos a usar. Es más compleja por la razón de que los intervalos que se van construyendo no son constantes, ¿sí? Pero uno la podría construir igual. Lo interesante de esto es que justamente corresponde a una progresión geométrica, ¿ya? Por eso se llama partición geométrica. Y en ese, ¿se acuerdan ustedes que en las progresiones uno tenía lo que se llamaba una razón? ¿Sí? Bueno, acá también tenemos una razón, y la razón uno la calcula de la siguiente forma. Tú sacas la raíz enésima del b dividido en a, ¿sí? Y de esa forma, entonces, vas construyendo cada uno de los puntos, ¿sí? En realidad, en este contexto hay que mencionar de que obviamente que el a no podría ser 0, ¿sí? O sea, no te serviría con un intervalo que diga, por ejemplo, del 0 al 5, del 0 al 1, qué sé yo. Pero sí, por ejemplo, con uno, como el que tenemos nosotros, del 1 al 3. Insisto, las razones geométricas es una forma de construirlo, ¿cierto? Las particiones geométricas, pero nosotros no le vamos a dar mucho énfasis a eso, sino que vamos a dar más énfasis a la siguiente, que es la partición aritmética. La partición aritmética, ¿cierto? Se relaciona obviamente con las progresiones aritméticas, y acá uno construye lo que se llama una diferencia, que es el número d. Y lo que tú haces es tomar el número d, para calcular el d, ¿cierto? Es que haces el cociente. En el numerador vas a calcular la diferencia entre el b menos a, y vas a dividir por n, que es el número de subintervalos que tú quieres construir. Y después entonces vas a calcular cada uno de los valores, ¿cierto? Cada uno de los valores de la partición, lo que está dentro, los puntitos que están adentro, usando, insisto, la misma fórmula de las progresiones aritméticas, ¿sí? Esto, ¿vieron progresiones aritméticas, cierto? Aritméticas y geométricas en la Mate 11, ¿ustedes? ¿Mate 011? Sí, profe. Sí, qué bueno, porque eso es lo que vamos a hacer. Insisto que esto es algo que nosotros vamos a calcular, ¿cierto? Ahora, sí, seguro que no se acuerdan, porque esto en realidad es una cosa así que uno en Mate 11, Mate 011 lo ve así como, esto fue, ¿te fijas? Y no lo aplica mucho. Aquí lo vamos a aplicar para construir esto, y la fórmula está ahí, así que no es más que eso. En el contexto de las progresiones aritméticas hay un montón de ejercicios que te dicen, ay, ¿cómo son esos que te dicen? Una progresión aritmética de 15 números, si se conoce el número séptimo, calcular la diferencia, y hay un montón de problemas de planteo así bien complejos. Nosotros no vamos a hacer nada de eso, si lo que vamos a hacer es construirla, y la fórmula está ahí, y lo vamos a mostrar con el ejemplo que tenemos, ¿no? La gracia de esta es que es muy fácil de construir la partición, y además de que los intervalos me dan del mismo ancho todos. Entonces, voy a tomar de nuevo, voy a escribir acá, voy a tomar el mismo intervalo, del 1 al 3. Y vamos a construir una partición, tomo un ejemplo, y con ese mismo intervalo entonces vamos a construir, me quedó fea esa letra, voy a borrarla. Vamos a construir una partición voy a decir con n igual a 2, con el n igual a 4 y con el n igual a 6. Pongámosle 6, porque sea un número par y me sale más facilito calcular. En este caso me va a quedar más fácil. Ya, entonces, para el n igual a 2. Entonces, la formulita que me dice a mí del d, la voy a escribir acá, tal cual. Perdón, ante todo voy a usando una partición con, aquí debería decir, perdón, una partición, voy a poner aquí aritmética. Aquí voy a poner con. Entonces, aquí dijimos, el d es b menos a partido por n. Y los x sub i van a ser el x sub 0 más, e insisto que lo que estoy escribiendo a continuación es la misma fórmula de la partición aritmética, de las progresiones aritméticas. Y esto
Esto es la diferencia. ¿Sí? Entonces aquí vamos a empezar. Para n igual a 2. ¿Qué significa eso? Mi d entonces va a ser 3 menos 1, que es 2, partido por 2, es decir, 1. ¿Qué voy a tener acá entonces? X sub 1 va a ser el X sub 0, que es 1, ¿se fijan? Esto más el I, que en este caso es 1, más la diferencia que es 1, es decir, 2. Ya. Mi X sub 3 va a ser el 1 más 2 por la diferencia, que es 1, y me da 3. Y ya terminé. ¿Se fijan? Porque llegué al 3, que es el final. Entonces mi partición, en este caso, va a ser el 1, parto siempre del X sub 0, el 2, que fue el que calculamos recién, y el 3. Y ya está lista. ¿Se fijan? Y obviamente en este caso, el delta X, ¿cierto? Es justamente ese número D, es el 1. Vamos ahora con el n igual a 4. En el n igual a 4 voy a decir que mi diferencia va a ser, igual que el caso anterior, en el numerador eso nunca cambia. 3 menos 1, 2. Partido por el n, que es 4, es decir, es un medio. Entonces, la partición siempre va a partir en el x sub 0, que en este caso es el 1. Mi x sub 1 va a ser, ¿cuál es el x sub 0? El 1. ¿Más cuánto? Más la diferencia, un medio. ¿Cuánto me da eso? 3 medios, es decir, 1.5. Después me voy, el x sub 2 va a ser el 1 más, en este caso sería 2 por 1 medio, y eso entonces me va a dar 2. Sigo calculando, el x sub 3, aquí ya calculé otro, mi x sub 3 va a ser 1 más, a todo esto, otra cosa que uno hacía era que también uno puede calcular de esa forma, y ahora me acordé esto de la... uno lo que hace es que va sumando el anterior y le suma la diferencia, y obtenemos lo mismo, ¿no es cierto? 3 más 1, 3 por 1 medio, ¿cierto? En este caso sería el i es igual a 3 por 1 medio, y eso entonces son 3 medios más 1, son 5 medios. Después tengo el x sub 4, aquí va a terminar la cosa, voy a tener 1 más 4 por 1 medio, es decir, 2 más 1, 3. ¿Te fijas? Entonces, en este caso la partición, le voy a poner una estrellita a esta partición, va a ser el 1, el 3 medios, el 2, el 5 medios, y finalizo con el 3. Sí, el numerito me quedó raro. ¿Te fijas? Y esa va a ser mi nueva partición. Y lo mismo con el n igual a 6, si quiero usar un número... Mi problema con los números impares sería que aquí no podría simplificar y la suma con las fracciones me saldría un poco más complicada. La única diferencia. ¿Sí? Pero de todas maneras tendría números que puedo calcular, son números en realidad. Profe, Dígame. ¿por qué para n sub 2 no hizo el x2? Ah, porque... Ah, no, es que aquí me equivoqué. No, me equivoqué nomás. Porque aquí este es x2. Ah, ya. Sí. Gracias. Él iba aumentando de uno en uno. Sí, y aquí me equivoqué. Gracias. ¿Te fijas? Entonces, la idea con estas particiones, lo que uno tiene que observar, que cuando hablamos de estas particiones, te fijas, voy a destacar esta que dice acá, que es, fíjate, 1, 2, 3. Después la otra, 1, esta que está acá abajo. 1, 3 medios, 2, 5 medios, 3. ¿Te fijas? ¿Qué tienen en común? Parto siempre del 1 y termino en el 3. ¿Sí? Eso no puede cambiar. ¿Sí? La diferencia también es que, una diferencia, ¿cierto? Es que para el n igual a 2 tengo 2 subintervalos, para el n igual a 4 tengo 4 subintervalos. Obviamente que para el n igual a 2 el ancho del subintervalo es más grande que con el n igual a 4. Entonces ustedes se pueden imaginar, mira, ¿y qué pasaría si el n fuera igual a 100? Te calcular eso obviamente sería una locura, ¿cierto? Nosotros obviamente en el contexto de nuestras evaluaciones, ¿cierto? O incluso los ejercicios, jamás les pedimos a ustedes calcular una cosa así tan terrible. Lo que vamos a hacer, ¿cierto? Es que les vamos a pedir a ustedes que lo construyan
con n igual a 2, por ejemplo, o con n igual a 3. ¿Sí? Para calcularlo y para ir entendiendo qué es lo que estamos haciendo, pero nada más que eso. ¿No? Ya. Entonces eso es como yo calculo el ancho, insisto, de un subintervalo. Y ahora vamos a ir al PDF porque vamos a hablar de la altura. ¿Habría que hacer lo mismo con el n igual a 6? Sí, con el n igual a 6 hay que hacer lo mismo. ¿Sí? No lo vamos a hacer porque en realidad nunca vamos a hacer una cosa tan grande, pero ustedes lo pueden hacer como ejercicio para practicar. ¿No? Ya, vamos a plantear entonces esto de la altura. ¿Sí? Y voy a hacer un dibujito. Mejor primero hago un dibujito. Vamos a hacer un dibujito primero. Porque vamos a explicar con un dibujito. Hay otra cosa más que les tengo que preguntar antes de hacer los dibujitos. Perdón, antes de ver la definición. Entonces, voy a hacer una curva, voy a tratar de que me resulte la misma curva. Voy a dibujar solo un subintervalo. Voy a suponer que acá tengo, no sé, un x sub i menos 1 y acá un x sub i. ¿No? Acá voy a tener un x sub i menos 1 y acá un x sub i. Uno tiene que suponer, ¿cierto?, en esto de que tengo muchos subintervalos, obviamente que siempre están muy cerca uno de otro. Pero te fijas, yo tengo ya la base. Entonces el tema es cómo voy a dibujar el rectángulo. Y entonces, básicamente, y digo básicamente porque en realidad tengo otras alternativas que nosotros no vamos a comentar, al menos ahora, y podría hacerlo por abajo o por arriba. ¿Se fijan que hay uno de estos que es más grande? Este de acá es más grande, tiene una mayor altura. ¿Por qué tiene una mayor altura? Porque yo elegí el más grande de la función. Y en cambio en este otro, elegí el más chiquito. ¿Sí? Elegí el más chico. Por eso es justamente... y eso es justamente lo que vamos a plantear a continuación, porque vamos a ir comentando, ¿cierto? Cómo yo puedo construir esto, si lo hago más grande o más chico. Y para eso entonces necesitamos dos definiciones que yo tengo dudas con respecto a si las han visto o no. Y es la definición de mínimo y máximo. Perdón, ínfimo y supremo. Esa es la pregunta. Mínimo y máximo de seguro que lo conocen, ¿cierto? Pero mi pregunta en realidad es si conocen el ínfimo y el supremo. Esa es mi pregunta. No, profe, yo no, al menos. Mira, aquí hay una diferencia que es... No tiene que ver con valor absoluto. Esto tiene que ver con lo que se llama la completud de los números reales. Suena como raro, pero así es. Mira, cuando yo tengo un mínimo, ¿cierto? Obviamente la misma palabra me lo dice, es el menor, ¿cierto?, de los valores. Cuando tengo un máximo, insisto, la misma palabra me lo dice, es el mayor de los valores. ¿Sí? Cuando uno habla de un mínimo, ¿cierto?, en un conjunto, ¿cierto? El tema, y lo mismo pasa con el máximo, es que ese punto tiene que pertenecer al conjunto. Y en cambio, la diferencia viene acá. El ínfimo, ¿sí?, también es el menor de todos los valores, pero no necesariamente pertenece al conjunto. Lo mismo sucede con el supremo. El supremo es el más grande de todos los valores. Y de hecho, coincide con el valor del máximo, ¿sí?, si es que existe el máximo. ¿Sí? Y aquí viene el tema con respecto a lo que significa y la diferencia entre mínimo y mínimo. Perdón, ínfimo y mínimo.
porque el ínfimo no necesariamente pertenece al conjunto. Por eso uno sabe que cuando hay un conjunto que es acotado, siempre va a existir el ínfimo y no necesariamente el mínimo. Voy a poner un ejemplo para explicarme a qué me refiero. Si yo digo, por ejemplo, el intervalo del 0 al 1, abierto en el 0 y abierto en el 1, y yo les digo, este conjunto, les pregunto, ¿este conjunto tiene un mínimo? Ustedes me van a responder, no. ¿Por qué? Porque el mínimo de existir, ¿cierto?, debería de ser el 0. Y no puede ser el 0 porque el 0 no pertenece a ese conjunto. Pero sí tiene un ínfimo, que es el 0. Porque el 0, ¿cierto?, es el menor de todos los valores y no pertenece al conjunto, pero no importa, porque en el ínfimo no me exige que pertenezca o no. Entonces, ¿ustedes no habían escuchado nunca de esa sutil diferencia entre mínimo y ínfimo? ¿No? Y entre No. máximo y supremo. En las definiciones, en realidad, necesito hablar de ínfimo y necesito hablar de supremo porque, como comentaba, si no uso esas palabras y uso mínimo y máximo, en un ratito más ustedes me van a estar preguntando y diciéndome, pero ¿y si no existe? Y el tema justamente es que cuando hablo de máximo y hablo de mínimo, no necesariamente existen, aunque sean acotadas las funciones, aunque sean acotados los conjuntos, porque no pertenecen. Es entonces una sutil y casi ni tan sutil diferencia entre mínimo e ínfimo y entre máximo y supremo. En el caso nuestro, ¿cierto?, nosotros vamos a tener esta división que vamos a hacer y nos vamos a quedar o con el menor, ¿cierto?, o con el mayor. ¿Sí? Que lo puedo seguir interpretando como un mínimo y un máximo. ¿Ya? Así que los puedo interpretar de esa forma, aunque formalmente la definición, ¿cierto?, como vamos a ver, vamos a hablar de ínfimo y de supremo. ¿Ya? Pero ya más o menos espero que con eso hayan quedado un poquito más claro respecto a la diferencia. Voy a volver entonces al PDF. ¿Sí? Entonces, como mencionaba, ya hemos construido la partición y ahora tenemos nuestra función. Ahora sí hablamos de la función y vamos a construir para cada intervalo que tenemos, para cada uno de esos subintervalos que tenemos, vamos a construir la altura. Y tengo dos opciones. O me quedo con el más chiquitito, esto que dijimos que es el ínfimo, que insisto es la misma idea que el mínimo, que se denotan con la letra M minúscula, o bien lo voy a quedar con el más grande, que es el supremo, ¿cierto? Y ese supremo, ¿cierto?, o el máximo, ¿cierto?, se va a denotar con la M mayúscula. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a retomar el mismo ejemplo que habíamos construido en la partición anterior y vamos a agregarle una función, ¿cierto?, para poder ir calculando, ¿cierto?, estos valores. Ay. Me voy a la pizarrita. Ya, vamos a tomar entonces, bueno, voy a cambiar de hojita, pero vamos a tomar esto. Vamos a tomar el intervalo del 1 al 3, vamos a jugar con la primera partición que hicimos y con la segunda. ¿Ya? Y voy a cambiarme de hojita, como dije, voy a ponerlo aquí, voy a poner otra hojita aquí. Ya. Entonces voy a tomar como ejemplo. Voy a decir entonces, dada f de x, y voy a escribir entonces x cuadrado más 1, ¿ya? En el intervalo 1, 3 era el intervalo nuestro. Entonces vamos a hacerlo al tiro con el n igual a 4, porque con el n igual a 2 va a salir muy fome. Con el n igual a 4, ¿cierto? Entonces vamos a calcular, ¿cierto? Eso, m minúscula sub i y los m mayúscula sub i. ¿No?
La partición, como mencionado, ya la habíamos construido, era 1, 3 medios, 2, 5 medios y el 3. ¿Ya? Entonces, vamos a ir tomando los subintervalos que están acá. Voy a escribir todos los subintervalos y después vamos a empezar a calcular. Ya. Entonces, vamos a ir calculando los M minúsculas y los M mayúsculas. Va. Voy a escribir acá M sub 1, M sub 2, el M sub 3 y finalmente el M sub 4. ¿Qué dijimos que es el M sub minúscula? Voy a escribirlo con un color distinto. La definición, ¿cierto? Me dice que el M minúscula, su I, corresponde al ínfimo, que insisto, yo lo puedo entender como el mínimo, ¿cierto? Y va a corresponder entonces al ínfimo de la función, ¿sample? Voy a moverse para allá, en ese y subintervalo. ¿Ya? Entonces yo tengo que analizar y el M mayúscula va a corresponder al supremo de la función, ¿cierto? En ese subintervalo también. Entonces, y aquí hay otro concepto a todo esto que es importante recordar y es el tema de las funciones cuando son crecientes o decrecientes. Comentario entonces, esta función que tengo acá, ¿es creciente o es decreciente en ese intervalo? ¿Cómo sé yo si es creciente o decreciente en ese intervalo? De partida, ¿cómo es la gráfica de esa función? ¿Hacemos el dibujo? ¿Hagamos el dibujito? Mira, voy a hacer el dibujito de esa función. Y para... no solamente en este contexto, sino que ya cuando empecemos a trabajar con el tema de gráficas, de áreas en realidad, que ya creo que es la próxima semana, va a ser muy importante las gráficas, fundamental. X cuadrado más 1, obviamente que es una cuadrática y la puedo graficar, ¿cierto? Como X cuadrado y lo subo una unidad, es decir, así. La rama que me quedó fea, ese lado de ahí, voy a borrar eso, ¿no? ¿Cierto? Esa parábola, ¿cierto? Que corresponde a la gráfica, de hecho no me interesa la rama que está a la izquierda, si lo que nos interesa es lo que pasa entre el 1 y el 3. Entonces, como comentaba, yo necesito saber si esa función es creciente o decreciente, porque eso me va a decir cuáles son los más chicos y cuáles son los más grandes. ¿Se fijan? ¿Cómo esta me quedó muy... Voy a borrar todo. Voy a borrar todo. Voy a borrar todo porque necesito poner la... Voy a poner entonces acá voy a poner acá el 1, o voy a hacerlo más grande. Ahí, ouch. 1, 2 y el 3. Entonces me falta el 3 medios y el 5 medios. ¿Sí?
ser una cosa así. Insisto que para el otro lado no me interesa, sino que este lado de acá. La gráfica, entonces, la pregunta es creciente o es decreciente? ¿Qué significa que es creciente? ¿Cómo? ¿Por qué estoy haciendo la gráfica? Eso sería lo primero que quería comentar. ¿Por qué digo yo que es tan importante la gráfica en este contexto? El tema, ¿no es cierto?, de por qué estoy haciendo la gráfica es porque yo necesito para poder saber si una función es creciente o decreciente, poder calcular y saber, si yo me quedo solamente, insisto, voy a volver atrás. Si yo solamente me quedo con esto, ¿no es cierto?, y yo digo, ¿cómo calculo, ¿cierto?, cuál es el más chico, el más grande, mirando solamente la función, no voy a saber, ¿cierto? Entonces aquí la estrategia es determinar si la función es creciente o decreciente en ese intervalo. Y para eso, básicamente, tengo dos alternativas. Una es la gráfica. Ya con la gráfica tengo listo. Cuando yo veo una función que es creciente, ¿cierto? Las gráficas se miran de izquierda a derecha, ¿cierto? Yo veo que en el intervalo que va del 1 al 3, eso va creciendo, para arriba. Y eso me va a permitir entonces saber que, mira, entre el 1 y el 2, bueno, aquí no me quedó muy exagerado, entre el 1, perdón, y el 3,5, el más chico va a estar en el 1. Entre el 3,5 y el 2, el más chico, ¿cierto?, va a estar en el 2. Entre el 2 y el 3,5, el más chico va a estar en el 2. Entre el 3,5 y el 3, el más chico va a estar en el 3,5. ¿Sí bien? Y eso van a ser mi M1, mi M2, perdón, le escribí con la letra equivocada, con la M minúscula tiene que ser. Es 5,5. ¿Dónde escribí más? 5,5. Tienes toda razón. Muchas gracias. 5,5. Está M minúscula sub 1, M minúscula sub 2, M minúscula sub 3, M minúscula sub 4. ¿Te fijas? En cada uno de esos rectángulos, el mínimo me va a quedar, usemos la palabra mínimo, ¿ya? El más chico, ¿cierto? El mínimo, o el que se llama ínfimo, ¿cierto?, me va a quedar en el primer intervalo. Ya, entonces, eso es lo que tenemos que ir calculando. Voy a volver entonces a la hojita que está atrás. La hojita que está atrás, estoy diciendo entonces que voy a calcular, voy a escribirlo un poquito más allá. Voy a entonces usar para el primero el f de 1. ¿Cuánto es el f de 1? Aquí lo puedo calcular. Es 1 al cuadrado más 1 me da 2. Para la otra es f de, más chico, ¿cierto? Dijimos, es el 3,5. ¿Cuánto va a ser eso? Va a ser 9 medios más 1. 9 cuartos, perdón, más 1. Eso va a ser, voy a borrar ahí lo que puse. Sí, y eso va a ser 9 más 4, son 13 cuartos. Y va después el M sub 2. El M minúscula dijimos que va en el 2. Para el M3, ¿cierto? Va en el 2. Voy a volver a la hojita para mirarlo de nuevo. Te fijas, el 3 va en el más chico, que sería el 2. Y eso sería 4 más 1 son 5. Para el M4 dijimos que es en el 5,5. La F de 5,5 sería entonces 25 cuartos, necesito más espacio, 25 cuartos más 1. Y eso sería 29 cuartos. Vamos entonces ahora con los más grandes. Ya, vamos a ver a la pizarrita, muevo acá. Entonces, cuando veo los más grandes, vuelvo con los mismos intervalos. Entre el 1 y el 3,5, ¿cuál es el más grande? En el 3,5. Voy a hacerlos con otro colorcito. Tengo otros rectángulos que van por arriba, ¿cierto? Ese sería el más grande. ¿Dónde está el más grande? En el 3,5. Insisto, todo esto no es el valor del número, sino que es el valor de la función. Entonces, yo tengo que estos reemplazarlos en el número. Y acá, ¿se fijan acá? Tengo el más grande, sería el M4, sería en el 3, el M3
en el 3 medio, acá sería el M2 y acá sería el M1. Entonces eso es lo que vamos a calcular ahora. El M1 entonces, voy a volver atrás, sería entonces en el 3 medio, la función en el 3 medio, eso ya lo habíamos calculado, son 13 cuartos. El M2, dijimos que el M2 entonces va a ser en el más grande, que sería en el 2, y eso ya lo calculamos, es 5. El M3, dijimos entonces que es en el más grande, sería la función en el 5 medio, eso también ya lo calculamos, es 29 cuartos. Y el último, el M4, sería la función en el 3. Y eso es, porque son 9 más 1, 10. Entonces ya calculamos los más chicos y los más grandes. Y ahora viene entonces la definición que vamos a plantear, que van a ser lo que vamos a llamar las sumas. Y vamos a hablar de una suma inferior y una suma superior. Y eso es lo que vamos a calcular entonces a continuación. Ya, entonces vamos a vamos a ir al PDF para definir, ¿cierto?, lo que significa ahora, escribimos una definición y vamos a ver lo que significa la suma inferior de la función asociada a la partición y la suma superior de la función asociada a la partición. Obviamente que la razón, obviamente, aquí hay varias cosas que comentar. Cuando hablamos de la suma inferior usamos una S minúscula. Cuando hablamos de una suma superior usamos una S mayúscula. Entre paréntesis, si se fijan, estoy escribiendo entonces F y P. ¿Por qué se escribe así? Porque lo que se quiere hacer, destacar, es que esas sumas, ¿cierto?, van a ser números, ¿cierto?, pero que van a depender de si uso qué función, ¿no es cierto?, y qué partición. ¿Sí? Si tengo una partición con un n igual a 4, o tengo una partición con un n igual a 10, nos va a dar unas sumas distintas, inferior o superior. ¿Sí? Si uso la función x cuadrado más 1 o uso x cuadrado más 2, obviamente me va a dar distintos porque son funciones distintas. Ya, aquí entonces están las definiciones, suma inferior y suma superior, y vamos a calcular esto ahora. Acá hay un ejemplo que está desarrollado y ahora me di cuenta que la función que puse fue súper parecida. Así que no va a tener mucha gracia ese ejemplo. ¿No? Vamos entonces nosotros a tomar el ejemplo y vamos a calcular con lo que ya habíamos hecho la suma inferior. A todo esto, estamos usando la notación de sumatoria. ¿Te fijas? Sumatoria de los MI por delta XI. ¿Qué significa eso? Que vamos a ir multiplicando ancho por el M correspondiente, ya sea inferior o superior. Veamos esto en el ejemplo. Entonces, voy a hacerlo con otro color, un rojo. Si yo voy a calcular la suma inferior, ¿cierto?, voy a ir tomando todos estos, ¿cierto?, todos los que son inferior, el 2, el 13 cuartos, el 5 y el 29 cuartos. Y los voy a ir multiplicando por, en este caso, el delta X para los dos casos es el mismo, es 0.5, o también lo puedo escribir como un medio, como ustedes quieran. Entonces voy a decir 2 por un medio, ¿cierto?, más 13 cuartos por un medio, más 5 por un medio, más el último sería 29 cuartos. Voy a borrarlo, voy a escribirlo un poquito más para allá para que me quede todo en una misma línea. Sería mi suma inferior, ¿cierto? Sería, como dije, 2 por un medio, más 13 cuartos por un medio, más 5 por un medio, y el último sería 29 cuartos por un medio. En estos casos, cuando la suma, el delta X es igual, lo que muchas veces uno hace es que desde un principio tú lo factorizas por un medio, porque es siempre el mismo.
¿Sí? Y eso sería mi suma inferior. Y eso sería, vamos a calcularlo, voy a sumar los números enteros, 7 más 13 más 9 cuartos, eso sería 9, 12, 3 y 1, sería menos 4. Y eso me da 21 medios. Aquí tengo un 2, simplifica, 2, y eso me da 21. Y eso me va a dar entonces un medio por 2, 2 por 7 son 14, 14 más 21 me da 5, 3. Entonces eso me da 35 cuartos. Y esa sería mi suma inferior. Y la suma superior lo vamos a calcular de una manera similar. Voy a borrar este pedacito que está acá, para poder calcularlo aquí mismo. Profe, la penúltima línea en rojo ¿Sí? dice un medio por, en el corchete que dice el primer número. 7. Ah, ya, eso. Sí, porque sería 2 más 5 son 7, después tengo 13 más 29, 9, 10, 11, 12, 2, 1, 3, 4. Entonces simplifico por 2, ahí me da 21 medios, 2 por 7 son 14, más 21, 5, 3, 3, 35. Entonces me da 35 cuartos, eso. Ya, la Gracias. suma superior, usamos una letra S mayúscula, que me quedó entera fea, pero lo voy a hacer de nuevo. Una S mayúscula y voy a entonces a ir, la misma idea. Ahora voy a escribir de inmediato factorizado por el 1/2 porque ya sé que tiene el mismo ancho. Y ahora voy a ir escribiendo los que son los mayores, que serían este y este otro. Entonces tendría 1/2 por 13 cuartos más 5 más 29 cuartos más 10. Y entonces esto me va a dar 1/2 factor de 15 más. Y aquí tengo, igual que antes tengo, y eso me da 21 medios. Son las mismas fracciones, 13 cuartos más 29 cuartos. Y entonces eso me va a dar 1/2 por 30 más 21 son 51 medios. Y eso entonces me da, son 2. 51 cuartos. Y con este ejemplo nosotros ya observamos algo que se va a cumplir siempre, en realidad, que es cuando yo hago una suma, calculo una suma inferior, ese número te va a dar más pequeño que la suma superior. Pueden ver ustedes ejemplos de esto en los controles y certámenes que hemos hecho en los años anteriores, que están en el aula. Como pueden ver, ¿cierto? Van a encontrar problemas donde se pide algo bien explícito, bien acotado. El n igual a 4 que ya estamos usando es exagerado. En muchos casos ha sido n igual a 2 o incluso es más, a lo mejor con n igual a 4, pero ya la partición está construida. ¿Sí? Eso es algo como bien típico que hemos hecho en años anteriores. Y en ese contexto, ¿cierto? Para una evaluación nosotros a ustedes les vamos a pedir que calculen algo así como esto, porque calculen la suma inferior o la suma superior. Eso. Con números que son bien simples, con funciones también que son bien simples. ¿No? Aquí hay que observar que hay una diferencia, ¿cierto?, entre encontrar la integral. Después este mismo ejercicio lo podemos retomar y calcular la integral entre el 1 y el 3. Y nos vamos a dar cuenta también que no nos va a dar ni el 35 cuartos ni el 51 cuartos, pero nos va a dar un número entre medio, porque esto lo que estamos haciendo en realidad es una aproximación. ¿No?
Ya, ¿cómo quedamos? ¿Quedamos? Ah, ahora encontré el dibujito, se los quería mostrar. Entre lo que estábamos conversando, encontré el dibujito que voy a compartir. Ahora, ya. Mira, aquí hay una función, no sé si se alcanza a ver que n es igual a 3. Hay 3 rectángulos aquí, ¿sí? Hay una función cualquiera. Entonces, en este dibujo, después con el n igual a 3, fíjense entonces que de aquí a acá, lo que cambió, la función es la misma. El a y el b siguen siendo los mismos, pero lo que cambia es que se meten 6 rectángulos. Entonces quedó más comprimido, ¿no es cierto? Si meto 12, 24, 48, y termino con 99. Se fijan, si hay 99, se fijan como casi se ve ya como una región achurada. ¿Se fijan? Si yo tengo entre el 1 y el 3, como veíamos en el ejemplo anterior, y meto 99 rectángulos, obviamente que cuando yo calcule la suma inferior y la suma inferior, perdón, la suma inferior y la suma superior, los valores que voy a encontrar van a ser muy similares, ¿sí? Y ese valor va a ser una muy buena aproximación a la integral. La mejor de todas es la que vamos a presentar en la próxima clase, que obviamente ya cuando escribimos el símbolo, ¿cierto?, de la integral, y lo vamos a calcular de la misma forma como ya lo hemos hecho. La diferencia, ¿cierto?, es que nosotros ahora vamos a aplicarlo en el contexto de cálculo de áreas, ¿no? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna consulta? No, Yo profe. no, profe. Profe, Dígame. ¿siempre se siguen estos pasos? ¿Onda no es como que después nos vaya a enseñar una forma más corta? No, siempre es lo mismo. Cuando nosotros calculamos estas, o sea, hay dos cosas aquí. Hay preguntas en que te van a preguntar, explícitamente te va a decir de calcular la suma inferior o la suma o la suma superior. Entonces, en esos casos, los pasos son estos, tal cual. Construyo la partición de acuerdo a la información que me dan, calculo los valores más chicos y los más grandes, y después el área, ¿cierto?, en el fondo de estos rectángulos, esa suma inferior y superior. Así son los pasos, ¿sí? Ahora, en el contexto, después lo que vamos a ver en la próxima clase es que eso es un tema súper acotado. Lo que vamos a ver después es que vamos a agregar ahora el tema de la integral y los métodos que vimos para calcular lo que es la integral definida. Y ahí ya no vamos a andar haciendo sumas, sino que solamente lo vamos a hacer en este contexto muy acotado. Así que una pregunta de un control, por ejemplo, con respecto a esto sería una pregunta. ¿Te fijas? Ok. Algo bien Pero acotado. los n nunca van a ser muy grandes tampoco, po. Los n tampoco nunca van a ser muy grandes. Ah, 2 o ya. 3, nada más. Ya el n igual a 4 lo encuentro exagerado. Ok, ¿No? gracias. Ya, ¿algo más que acotar? Pum, 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 pum. ¿Quedamos aquí? ¿Les parece? Bueno, Ya. Suerte en todo, que tengan una bonita tarde. Nos vemos mañana. gracias Chao. igual. Adiós. Gracias, Adiós. profe. Chao.